Bueno, nada, bienvenidos a todos a la plataforma de formación continuada. Hoy nos acompaña el doctor Xavier Serras y nos hablará de la utilidad de la ecografía con contraste en los procedimientos intervencionistas de la glándula tiroidea, la glándula paratiroidea y los ganglios laterocervicales. Bueno, recordar a la audiencia que pueden dejar en el chat cualquier pregunta que se les ocurra durante la sesión y después las comentaremos. Pues cuando quiera, doctor Serras, compartimos la pantalla. Perfecto. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación, Salva, de nuevo, y mis elogios por vuestra plataforma y por el soporte técnico de Dani, que es excepcional. Les presento esta charla que hice en el segundo congreso del TNT Meeting, de la TNT Association, en el junio del año pasado. Y para empezar, les voy a contar algo que todos ya saben, pero las aplicaciones clínicas de los ultrasonidos empezaron a la década de los 50 y al cabo de pocos años había la opción de utilizar contraste de algún modo con suero salino agitado con aire, pero con el inconveniente de que estas burbujas, que eran de gran tamaño, quedaban atrapadas en el territorio capilar pulmonar. En cambio, tenían una gran aplicación en cardiología para detectar los shunts y las comunicaciones entre cavidades derechas y cavidades izquierdas. No ha sido al cabo de muchos años, en este cambio de milenio, que hemos dispuesto de contraste ecográfico. El primer objetivo era poder incrementar la señal del Doppler, pero esta línea de estudio fue infructuosa. ¿Por qué? Porque todas las burbujas se rompían y daban un artefacto que era difícil de controlar. Lo que hicieron en Italia fue desarrollar unas burbujas inferiores a 10 micras que estaban estabilizadas con una membrana de fosfolípidos y ácido palmítico, y en su interior hay un gas que es el hexafluorur sulfúrico. Y este gas es un gas inerte, pero que nos da estabilidad a las burbujas. Lo que hicieron con estas burbujas es sonorizarlas con un índice mecánico menor para que no se rompieran. Y esto dio a conocer que cuando las burbujas son sonorizadas con un índice mecánico bajo, entran en resonancia y se produce una respuesta armónica. Es decir, cuando estamos sin ninguna pretensión, cuando estamos haciendo un contraste, estamos haciendo una resonancia, pero una resonancia acústica. De tal modo que lo que se hace para coger la información que viene de las burbujas no se hace a través de la frecuencia fundamental, sino que se hace a través del segundo armónico, que coincide con la onda mayor después de la frecuencia fundamental, que es el doble de la fundamental, y coincide en música con una octava superior. Cuando hacemos un estudio con contraste, estamos obteniendo la misma sección, la misma imagen. A la derecha, en blanco, en escala de grises, la imagen con la frecuencia fundamental, y a la izquierda la imagen proveniente de la señal que origina la resonancia de las burbujas y que se codifica con este color naranja. Este contraste tiene una distribución intravascular, no tiene efectos secundarios, y ponemos 2,4 centímetros cúbicos antes del procedimiento
y 2,4 después del procedimiento. El gas se elimina por los pulmones y el hígado metaboliza los fosfolípidos y el ácido palmítico. Como les decía, les voy a presentar algunos casos que me permitirán ilustrar la utilidad del contraste en estos estudios intervencionistas, sobre todo en los casos de los nódulos mixtos, en los que primero utilizamos el alcohol y después, en un segundo paso, hacemos la ablación con radiofrecuencia. Este es el caso de un paciente de 29 años con un hipertiroidismo secundario a este nódulo hiperfuncionante, con una inestabilidad emocional muy importante, a punto de separarse de su novia, con una gran ansiedad, con una TSH que estaba suprimida. Es un nódulo izquierdo, pero lo verán representado en la derecha porque la imagen lo obtenemos desde la cabeza del paciente. Vean esta lesión con septos, con áreas sólidas y con el Doppler podemos ver que está vascularizado. Pero con el contraste podemos ver con mucho más detalle cómo hay estas partes más sólidas y estos septos que están hipervascularizados. Al inicio entramos a través del istmo. Primero ponemos la anestesia, esta es la imagen que produce la anestesia, la aguja de la alcoholización, la posicionamos, aspiramos, inyectamos el alcohol, retiramos, aspiramos, volvemos a poner alcohol y después reposicionamos, aspiramos, volvemos a poner el alcohol, así utilizando la técnica del moving shot para administrar el alcohol y dejar todo el nódulo vaciado y sustituido por el alcohol. Al final del procedimiento se pueden ver estas imágenes hiperecógenas en el plano sagital del nódulo. Y si justo al terminar el procedimiento volvemos a poner el contraste, vean que el contraste se distribuye en menor cantidad por todo el volumen del nódulo. Al cabo de 15 días, la TSH se ha normalizado por completo. El aspecto del nódulo ya no es mixto, es sólido, casi completamente sólido. Con el Doppler podemos ver, o con el modo B, vemos estas heterogeneidades que no corresponden exactamente con la señal Doppler y lo que hacemos es poner el contraste y vemos que hay contraste, sobre todo en la periferia, con estos mamelones que pueden llegar hasta el interior. Al cabo de 8 semanas, de 2 meses, la reducción, el índice de reducción del volumen es del 73%, pero lo que decidimos fue, en motivo del hipertiroidismo que tenía, volver a retratar. Este es el Doppler antes del tratamiento con radiofrecuencia. Fijaros que con el contraste a los 2 meses persisten estas áreas necróticas geográficas centrales, pero con una gran captación de la parte más periférica. Después de este contraste, hicimos la ablación con radiofrecuencia del nódulo que había disminuido mucho de tamaño y cubrimos todo el nódulo con esta hiperecogenicidad en las venas de la periferia que nos confirman la efectividad de nuestro procedimiento. Al final podemos ver el contraste como nos indica que hay una ablación completa del nódulo. Este es otro caso de una paciente delgada de 71 años que, disculpen, tenía este gran nódulo fundamentalmente quístico con muchos septos en su interior. Lo que decidimos fue hacer una alcoholización, esto es después de la alcoholización, y esta es la imagen al cabo de 2 meses y la paciente, al ver que había disminuido tanto el volumen, dijo que estaba a la mar de bien, que no se quería hacer nada más.
Nosotros aceptamos su petición, pero al cabo de 17 meses el nódulo volvió a aumentar a expensas de su componente quístico. Y lo que hicimos fue volver a alcoholizar. Estas imágenes hipericógenas son las de después de la alcoholización utilizando esta técnica del moving shot. Al cabo de 25 meses después de la alcoholización, había una reducción del volumen del 64% y en aquel momento el Doppler nos ayudaba a ver que el nódulo estaba vascularizado, excepto en esta zona cicatricial central que era avascular, que se correlacionaba muy bien con la elastografía en esta zona de mayor dureza. Con el contraste podemos ver que la práctica totalidad de este nódulo, que inicialmente era quístico, es vascular, con esta zona avascular en el centro, que era la que tenía mayor dureza en la elastografía. Decidimos hacer el tratamiento definitivo con radiofrecuencia y utilizando la técnica del moving shot, obteniendo esta forma cónica que debemos obtener en estos cilindros de ablación, procurando que el mayor calor depositado sea en la zona periférica para establecer diferentes conos que nos permitan hacer una ablación completa de este nódulo, como en este caso también con esta periferia hiperecógena, que es un buen indicador de la eficacia del tratamiento. Pero fíjense que gracias al contraste podemos ver este triángulo, como los triángulos de los aros olímpicos, en los que hay esta captación triangular del contraste que nos permitió volver a poner la aguja porque no la habíamos sacado antes de poner el contraste y reposicionamos la aguja para tratar estas zonas que persistían. Al cabo de 30 meses, este nódulo tenía una reducción del volumen del 93% y la paciente no se notaba externamente ninguna tumoración. Este es el nódulo y aquí en la parte periférica, en el modo B, ya vemos que hay una zona más hiperecógena y que con el Doppler podemos confirmar que realmente hay algún vasito y alguna zona de viabilidad del nódulo. Todo el resto del nódulo es duro con la elastografía y con el contraste se puede ver esta periferia que aún queda persistente después de este tratamiento definitivo. Esta paciente la hemos visto recientemente con el nódulo que ha disminuido aún mucho más. Este es otro caso de una paciente especial de 51 años que debutó con metástasis hepáticas de una neoformación de mama y se hizo todos los tratamientos posibles con quimio, con inmuno, con una muy buena respuesta de todas las lesiones hepáticas, excepto estas dos lesiones que podemos ver con el contraste, que nos permitió hacer un tratamiento bien dirigido con radiofrecuencia, porque la paciente en aquel momento tenía una hepatotoxicidad y fue ella la que me pidió a mí de que yo la tratara con radiofrecuencia. Lo estuvimos hablando con la oncóloga y esto ya hace más de 2 años y la paciente está libre de enfermedad. Este es el tratamiento con radiofrecuencia del hígado y en un control de PET, es, como les digo, está libre de enfermedad, excepto que en el PET apareció esta captación de glucosa en el polo superior del lóbulo izquierdo. Esta es la lesión apical del lóbulo izquierdo con hipocógena, con una calcificación en el centro, esta vascularización, con la elastografía, una cierta dureza central. Hicimos una punción de esta lesión que nos dijo que se trataba de una lesión de elevada sospecha, un Bethesda 5, y la misma paciente, cuando se le propuso que lo que se tenía que hacer era intervención, dijo que no se quería operar para nada y que lo que quería era que se la tratara otra vez con radiofrecuencia. Lo estuvimos hablando,
le hicimos informar el consentimiento informado. Esta fue mi primera experiencia tratando un carcinoma papilar con radiofrecuencia. El contraste no nos ayudó mucho a ver una hipervascularización, pero lo que sí que había es un ligero lavado. Al hacer el procedimiento hicimos una hidrodisección con glucosa y fíjense cómo la glucosa nos está enseñando la separación entre el lóbulo tiroideo y la aorta y entre el lóbulo tiroideo y la tráquea. Pero esta distancia se acentúa porque con el transductor estamos haciendo presión para poder separar estas estructuras. Empezamos la ablación con radiofrecuencia y a nadie se le escapa que la dirección que está teniendo la aguja en este momento antes de entrar en el nódulo no es la adecuada. Pero no se asusten, estamos utilizando la técnica del pivot point. En este punto anclamos la aguja y hacemos no arquear, sino pivotar la aguja en este punto y hacemos este fine tuning y esta reposición de la aguja en el eje del nódulo. Incluso cuando tenemos la aguja enclavada en el nódulo, podemos levantar un poco, levantar para poder separar de la musculatura vertebral anterior. Empezamos la radiofrecuencia y este es el vapor que se produce y esta es la bola de calor que se produjo. Y aquí pueden ver que lastimosamente se produjo una parálisis del recurrente izquierdo. Al verlo y que la paciente hablaba con dificultad, hicimos una hidrodisección con suero salino frío para evitar la parálisis de la cuerda vocal, que afortunadamente fue transitoria debido a la anestesia que utilizamos justo antes de la hidrodisección. Al final del procedimiento pusimos contraste para confirmar que la bola de ablación había incluido el nódulo tiroideo. Al cabo de 3 meses había este componente de atrofia y a mí me asustó mucho esta hipoecogenicidad alrededor del nódulo. Francamente, les tengo que decir que me asusté. Pensé que a lo mejor se trataba de una diseminación tumoral, pero claro, también podía ser una área de isquemia o una reacción inflamatoria. Tanto es así que también vimos que había un ganglio hipervascularizado alrededor y con el contraste pudimos ver que no era una zona de isquemia, pero sí que había un claro lavado de toda esta zona hipoecógena. Hicimos una punción y pudimos llegar a la conclusión que se trataba de un proceso inflamatorio. Fíjense que con el PET esta captación inicial que había de la glucosa desapareció por completo después del tratamiento y la paciente continúa a días de hoy, casi 3 años después, libre de enfermedad. Esta es otra paciente de 74 años de edad que le hicieron una tiroidectomía total por un carcinoma papilar de tiroides en el 2003. Al 2010 se le hizo una linfadenectomía. Al 2013 otra linfadenectomía. Al 2022 ya se le hizo un tratamiento con radioiodo. Y este año pasado le hicimos una ablación con radiofrecuencia cuando vimos que tenía todos estos 4 ganglios en la región laterocervical derecha que decidimos de tratar con radiofrecuencia, uno en cada sesión, o sea, tratamos un ganglio en cada sesión. Este es uno de los ganglios que tratamos cerca del territorio yugolocarotidio. Este es el ganglio con una gran señal doble en su interior y con una gran vascularización de este ganglio y un ligero lavado. Primero pusimos la anestesia y después hicimos una hidrodisección poniendo la aguja
por la parte anterior y también por la parte posterior para poder hidrosecar. La aguja de la radiofrecuencia nos permitió hacer una ablación utilizando también, en este caso, la técnica del moving shot, que pueden ver cómo el ganglio se llena de vapor utilizando la radiofrecuencia. Después del procedimiento, administramos contraste endovenoso y creo que este caso justifica el hecho de administrar el contraste. Porque fíjense que en esta fase más arterial hay este ribete periférico de captación en la parte más medial de este ganglio, está indicado por estas flechas, y como que no habíamos sacado la aguja, aprovechamos para terminar de tratar toda esta zona que el contraste nos indicaba que no estaba suficientemente tratada. Este es otro caso de una paciente de 93 años con muy buen estado general, pero que en los últimos meses tenía un mal estado general, una debilidad casi terminal por un carcinoma de paratiroides que se puede ver levemente en esta gamografía. Esta es el nódulo de un carcinoma de paratiroides. Con el SPECT pueden ver esta masa paratraqueal de grandes dimensiones que desplaza la tráquea, y esto es el PET de esta misma lesión. Esto es la ecografía en modo B con esta calcificación central, y como que la paciente estaba invalidada, decidimos de ofrecer un tratamiento con radiofrecuencia. Tenía una calcemia muy alta de 13,5 y una paratormona de 324 controlada con medicación. Este es el Doppler y este es el contraste en el que hubo una captación irregular, muy heterogénea del contraste, con zonas de lavado, y decidimos tratar con radiofrecuencia, esta aguja de radiofrecuencia, el vapor que produce la radiofrecuencia con la técnica del moving shot, en la que vamos tratando todo el volumen de la lesión. Y al terminar con el Doppler podemos ver una pequeña señal Doppler en la periferia, y después con el contraste podemos ver que hay un ribete periférico de esta lesión. Aquí al lado de la carótida se puede ver esta zona donde persigue la vía del tumor, y como que no habíamos sacado la aguja, siempre la última administración la hacemos con la aguja dentro por si vemos alguna área que podemos mejorar, evitando acercarnos demasiado a la cápsula para evitar la ruptura de los nódulos. En este caso, volvimos a aproximarnos a esta zona próxima a la carótida para tratar el nódulo antes de que se fuera a su habitación. Esto era un viernes, y el lunes por la mañana, a primera hora, mi sorpresa fue que la paciente me bajó a ver muy contenta, con un calcio de 10 y una paratormona en pocos días ya de 23. La paciente estuvo 3 meses perfecta, pero al cabo de 3 meses vimos que el calcio volvía a incrementarse y la paratormona también. Y antes de volver a esperar que la paciente se deteriorara, decidimos volver a tratar. Con el modo B pueden ver cómo hay estas imágenes hiperecógenas con este centro hipoecógeno en su interior de forma concéntrica, que corresponden a los trayectos de carbonización del primer tratamiento con radiofrecuencia, con una periferia un poco heterogénea. Estos son los trayectos equidistantes de las trayectorias primeras del primer tratamiento, que no estuvieron hechos por ningún robot, estaban hechas por mí, y esta equidistancia es lo que debemos de conseguir para tener un buen tratamiento volumétrico del volumen total del tumor. Y fíjense en la periferia, que se mantiene heterogénea, hiperecógena,
y con algunos vasos en su interior. Con el contraste se puede ver perfectamente esta persistencia tumoral y decidimos hacer un retratamiento con radiofrecuencia, un segundo tratamiento, pero en este segundo tratamiento le producimos una parálisis que fue permanente de la cuerda vocal. Con esta paciente, a pesar de que puedo hablar con una cierta dificultad, pero tuvimos unas conversaciones entrañables acerca de la vida y de la muerte. Y al cabo de 3 meses más, la paciente volvió a tener un aumento importante de la paratormona y del calcio y decidimos retratar con radiofrecuencia. Era difícil poder ver la zona persistente, pero se intuye una periferia distinta a la parte más central donde había la calcificación y con el Doppler hay estas pequeñas vascularizaciones en la periferia y con el contraste se puede confirmar que persiste este tumor en la periferia. Decidimos volver a retratar con radiofrecuencia, consiguiendo un importante control local de la lesión con una ablación completa que en este caso conseguimos rodear al máximo la necrosis alrededor de la carótida. Y pudimos ver que el volumen de esta lesión, que inicialmente era de 61, un mes después era de 26. A pesar de ello, la paciente fue empeorando su estado general porque la paratormona fue incrementándose. Con la elastografía pudimos ver que toda esta lesión tenía una elevada dureza después de los 3 tratamientos con radiofrecuencia y pudimos ver que la causa de este deterioro y esta elevación progresiva de la paratormona era por la presencia de estas metástasis pulmonares. Y esta paciente que tenía una clarividencia buenísima, súper inteligente, establecimos muy buena relación, le pudimos ofrecer estos 8 meses de vida en las que pudo decir adiós y pudo dar gracias por este país tan pequeño que tenemos y tan bonito que es Cataluña. Muchas gracias a todos por su atención y les invito a que puedan acceder a este libro que hicimos en colaboración con el doctor José Luis Novelli y la doctora Estela Maris Batallés del Rosario en Argentina y les invito a que lo puedan consultar para incrementar y mejorar los conocimientos si se disponen a hacer tratamientos con radiofrecuencia de nódulos de tiroides. Y repito, muchas gracias por su atención y a Salva y a Dani por su fenomenal plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serras, muy ilustrativa la sesión. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas desde la audiencia. Empezamos por las que ha formulado el doctor Pedraza. Y nos pregunta, dice, a ver, un poquito, ¿cuáles son los requisitos de material y equipo humano para implementar la ecografía con contraste en los procedimientos intervencionistas? Vale. Cuando utilizamos el contraste, tenemos que tener muy claro que rompemos este principio de no invasibilidad de la ecografía. Por tanto, es evidente que es necesario tener una buena vía para poder administrar el contraste. Y esto implica que cuando administramos contraste tengamos la necesidad de tener a nuestro alcance un equipo de enfermería que nos garantice la buena adquisición de vías venosas para poner el contraste. Yo creo que con una enfermera es suficiente como para llevar a cabo todos estos procedimientos. Cuando hacemos una alcoholización, necesitamos a alguien
que nos haga la inyección. Si en este momento necesitamos que alguien nos haga las fotos o que alguien nos ayude a coger algún vídeo o algunas imágenes, en este caso es cuando yo encuentro que nos hace falta una tercera persona para poder manejar el equipo de ultrasonidos. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta al doctor Pedraza. ¿De qué porcentaje de reacciones alérgicas y complicaciones se ha descrito con la ecografía con contraste en procedimientos intervencionistas? Vale. El porcentaje exacto no lo sé, pero es cierto que hay referencias de que existen casos de reacciones alérgicas al contraste. Pero les puedo decir que en mi experiencia, que he puesto litros de contraste endovenoso, nunca he tenido ninguna reacción alérgica derivada del contraste. Nunca. Lo puedo decir taxativamente. Y está claro que tampoco hemos hecho un estudio de si al cabo de unas horas el paciente le ha salido alguna pápula o algo. Esto yo no lo he tenido controlado. Pero no ha habido nunca en nuestra presencia ninguna reacción alérgica secundaria al contraste. Pero es cierto que las hay. Pero yo puedo decir que, uh, que podemos resumir diciendo que no hay reacciones alérgicas mayoritariamente. Ya, muchas gracias, doctor Serra. Otra pregunta, doctor Pedraza. Me pregunta, dice, ¿cuál es el grado de implementación de la ecografía con contraste en los procedimientos intervencionistas en los centros sanitarios? ¿En lesiones, perdona? ¿Cuál es el grado de implementación de la ecografía con contraste en los intervencionismos en los centros sanitarios? En los centros sanitarios. ¿Cuánto, Ya, o sea, cuánto hace la gente, ¿no? ¿Cuánto utilizan el contraste cuando van a hacer los procedimientos intervencionistas en su centro sanitario? ¿Cuál es? ya. Yo distinguiría entre los procesos intervencionistas abdominales y los procedimientos intervencionistas del tiroides y de partes blandas. Um, yo creo o diría que está mucho más establecido el uso del contraste en los procedimientos intervencionistas intraabdominales que no en los procedimientos como la radiofrecuencia o las microondas de los nódulos de tiroides. El contraste en los procedimientos intervencionistas intraabdominales está bien establecido, está demostrado que es muy útil cuando tenemos dificultades de acceso, es una ayuda que tenemos para poder identificar bien la lesión y poder correlacionar en los casos en los que hacemos fusión, porque a veces uh, ayudar la fusión con el contraste es de gran utilidad. Está demostrado que en el seguimiento, sobre todo de los tumores renales más que de los hepáticos, yo me encuentro que es difícil con la ecografía con contraste en el riñón detectar pequeñas persistencias tumorales o pequeñas recidivas tumorales. En el riñón es en los casos en los que yo me he encontrado una mayor discrepancia en los que la ecografía con contraste nos aporta mucha información. ¿Qué pasa con los procedimientos como la radiofrecuencia de los nódulos de tiroides? Que los presets comerciales para los transductores lineales de alta frecuencia, yo creo que no están del todo bien ajustados. Hay la dificultad técnica de que la alta frecuencia que se utiliza para las partes blandas nos destruye mucho más las burbujas y, por tanto, la calidad de imagen del contraste en las partes blandas siempre ha ido un poco por detrás.
Yo lo que estoy haciendo actualmente, en contra de lo que la teoría nos debería de apoyar, y tal y como yo he dicho en el principio, esto sería un poco contradictorio, pero el mensaje es de que cuando se haga una ecografía con contraste de partes blandas, yo creo que como que lo que nos interesa es una fase arterial para ver si hay zonas vascularizadas con parénquima viable, persistente y vascularizado, como que nos interesa esta fase arterial y no nos interesa el lavado, podemos incrementar el índice mecánico para tener una mejor imagen. Se pueden incrementar de forma diferente el índice mecánico de la imagen que nos aporta la información de la eco con contraste, la imagen de color naranja, o bien aumentar el índice mecánico de la imagen ecográfica que nos da información de la frecuencia fundamental, la imagen en escala de grises. Pues lo que se tiene que hacer es subir el índice mecánico de la mitad de la imagen que nos aporta información del segundo armónico, porque es la forma de tener una mayor calidad de imagen. Y mi consejo es que siempre incluyan la carótida, porque es el test que nos estará indicando uh, que contraste está llegando y entonces ya podemos ver la globalidad del resto del nódulo. Pero en la fase arterial inicial, mi consejo es que en el plano de sección, porque a veces conseguimos una ablación tan completa que prácticamente no se ve contraste, y lo que se tiene que hacer es monitorizar la carótida para que cuando está bien naranja se pueda después ver el resto del nódulo que está, afortunadamente, o mayoritariamente, avascular. Muchas gracias, doctor Serras. Nos quedan tres preguntas, doctor Pedraza. Si quieres, pasamos, las dejamos para después, ya que ha hecho la respuesta de tres. Y vamos con la doctora Bárbara Salas. Dice, buenos días, gracias por la presentación. Y nos pregunta, ¿en qué pacientes podemos ofrecer este tratamiento de radiofrecuencia versus extirpación quirúrgica? ¿Qué ventajas tiene frente a la cirugía? ¿Y qué experiencia tiene en el uso de contraste en pediatría? En pediatría, Sí, tenemos dos preguntas. Tenemos la primera que sería, eh, ¿qué ventajas tiene la radiofrecuencia versus la cirugía? ¿Y en qué casos recomendarías radiofrecuencia o extirpación quirúrgica? vale, Y luego, vamos, si quiere, vamos luego a lo del contraste en pediatría. vale. Um, vamos a ver. Um, está claro que hasta día de hoy casi, o hasta estos últimos años, era una situación de blanco y negro. Es decir, o no se operaba o se operaba. Y muchas veces, cuando se operaba, por el motivo de que había nódulos en el lóbulo contralateral, lo que se hacía era hacer una tiroidectomía total, dejando al paciente con un tratamiento con Eutirox, con levotiroxina, de por vida. Los cirujanos, años atrás, eran partidarios de hacer una tiroidectomía total porque técnicamente incluso era mejor sacar la glándula tiroidea en bloque que no hacer una hemitiroidectomía. El hecho es que ahora, al aparecer estas técnicas mínimamente invasivas de ablación de tumores, ya no es una situación de blanco y negro, es una situación de escala de grises.
en los que se tiene que sospesar bien entre no hacer nada, que también es una opción, tratar con radiofrecuencia o bien ir a la cirugía. Y de algún modo, aquí también es importante escuchar la opinión del paciente. De hecho, la cirugía, a pesar de que, uh, de que después de la tiroidectomía total uno tiene que tomar medicación de por vida, la cirugía no está exenta de complicaciones. Y por tanto, tanto la parálisis del recurrente como también el hipoparatiroidismo, que clínicamente es muy difícil de manejar, están presentes en algunas de las Javier, le hemos perdido la conexión. que no es menospreciable. Entonces, yo creo Diego, Ahora, no sé, lo hemos no, perdido, ¿verdad? sí, se le ha cortado la conexión. Va, aquí, no sé si quieres dar Ah, vuelve pie otra vez. mira, ya vale, está. disculpad, es que estaba conectado con el móvil y recibía una llamada que me ha hecho interrumpir la comunicación, disculpen. Bueno, les estaba diciendo que la radiofrecuencia no es una solución, es radical, pero tampoco no es definitiva. Los pacientes tratados con radiofrecuencia se tienen que ir controlando y, y esto también es el paciente que puede escoger entre hacer el tratamiento de por vida o bien uh, uh, estar haciendo controles periódicos después del tratamiento. Y les quería comentar que durante mucho tiempo el contraste no estaba autorizado en pediatría. Ahora yo creo que está autorizado en pediatría el contraste y lo que pasa es que yo no tengo experiencia. Hemos hecho muy pocos pacientes en edad pediátrica y en este momento a lo mejor pues si en edad pediátrica podemos ahorrar el tratamiento, la administración de contraste, lo evitamos. Pero antes se podía utilizar como uso compasivo, pero en casos de pediatría, pues yo estaría de acuerdo en, en, en minimizar el uso del contraste. Pero no tengo experiencia, es la verdad. Muchas gracias por la respuesta, doctor Serras. Tenemos, tenemos aquí otra pregunta del doctor David Buján. Le pregunta, buenos días, doctor Serras, ¿qué tiempo de estancia media post-intervencionismo tienen en el hospital de día de radiología estos pacientes tratados con radiofrecuencia? Muchas gracias por la presentación, David. Vale. Muchas gracias, David, por esta pregunta y te felicito por tu trabajo y por tu interés en saber cómo debemos de cuidar a estos pacientes después de estos procedimientos. Afortunadamente, si hacemos una buena administración de la anestesia local, no es, no es un procedimiento de la radiofrecuencia que genere mucho dolor a los pacientes. Y afortunadamente, los pacientes lo viven con un cierto confort. Pero también es cierto que si apuramos y hacemos llegar el calor a la periferia, podemos generar dolor. Este dolor lo tenemos que tener controlado con 1 gramo de paracetamol endovenoso
y la vía que hemos puesto para el contraste es la misma vía que nos sirve para poner paracetamol en el caso que el paciente nos lo pide. Es importante hacer estos procedimientos disponiendo de un hospital de día dotado de un auxiliar y de una enfermera. En este hospital de día, los pacientes los tenemos durante 2 horas. Media horita antes, los pacientes pueden reiniciar la ingesta, se pueden levantar, se pueden vestir y si se encuentran bien, pueden marchar. Durante esta hora y media, los pacientes están tumbados en la cama con una bolsa de frío en el cuello haciendo presión. Y, y esta es las curas de enfermería que se necesitan, que prácticamente son muy pocas. Y estas 2 horas pues son muchas veces casi de cortesía. Pero es necesario que los pacientes se vayan y que antes de que se vayan tengan una inspección óptica por parte de la enfermera del cuello para confirmar que el cuello no está más hinchado de lo habitual, para descartar que no haya un hematoma que se haya producido en sábana o que haya sangrado poco a poco durante estas 2 horas de espera. Pero insisto en que en nuestra experiencia no hay complicaciones. Perfecto, muchas gracias, doctor Serra. Pues son las 9 de la mañana. Si quiere ya cerramos la ronda de preguntas y pasamos a la opinión de los expertos sobre la sesión. Podemos empezar con el doctor José Bercura. Hola, ¿qué hay? Bueno, siempre es un placer escucharle a mi amigo Xavier y vernos aunque sea online. Y nada, he estado encantado de ver la presentación. Justamente quería alguna pregunta para él, que a nivel práctico, de cosas que me he encontrado con problemas concretos y cómo a ver si hemos coincidido en cómo lo resolvemos. Uno de los problemas que tenía yo normalmente es que al realizar el procedimiento, cuando haces el control después del procedimiento, es muy habitual que está aquello lleno de burbujas por todas partes. Oye, el contraste no se ve demasiado bien. Yo no utilizo el contraste antes del procedimiento, lo utilizo justo al final. Yo al final, en la mayor parte de los casos, he pasado a hacerlo todo con sonda convex porque realmente tengo problemas por ver en la zona profunda. No sé si has tenido tú el mismo problema o haces lo mismo. He visto que las imágenes tuyas son con sonda lineal. No tienes problemas en la zona profunda. Yo la verdad es que al final ya te digo, me he pasado al convex. Ya, honestamente, no. Y te digo que yo mismo estoy sorprendido porque yo sufría de pensar, caray, este vapor producido por la radiofrecuencia me va a estorbar para ver la parte más posterior. Y es evidente que cuando hay un gran acúmulo de gas, pierdes visibilidad. Pero cuando el índice mecánico lo aumentas, como os he dicho, mejoras mucho la calidad de imagen y puedes ver la parte posterior. Incluso se ve claramente que pasando a través de estas ecorrefringencias del vapor de agua que has producido, que has generado durante el procedimiento, se ven perfectamente y además con la importancia de concepto de que las hiperecogenicidades que tú ves, que te pueden solapar un poco la visibilidad, te pueden tapar la visibilidad, la buena visión de las partes posteriores, que es cierto, pero a pesar de ello, tú puedes ver hiperecogenicidades de color naranja que están estables y puedes ver las hiperecogenicidades que tienen un cierto movimiento, que son el de las burbujas. Y esto te permite diferenciar las hiperecogenicidades de las burbujas del contraste, que son móviles, de las burbujas del vapor de agua, que son estáticas. Aquí quiero hacer una aclaración, porque yo tengo la impresión de que, o sea, yo soy partidario, y lo he dicho en muchos foros, soy partidario de que las ablaciones, para mí, es mejor hacerlas con radiofrecuencia. O yo me siento personalmente más cómodo con radiofrecuencia.
A lo mejor vamos a encontrar ventajas con las microondas, pero tendríamos que debatir un poco más, a lo mejor en otro momento. Pero ¿qué pasa? Uno de los problemas de las microondas es que la temperatura a la que consiguen poner el tejido es mucho más elevada que con la radiofrecuencia. Con la radiofrecuencia, a partir del momento que llegamos a 100 grados, pues ya casi que empezamos a retirar. Pero con las microondas se genera un vapor, porque yo lo he visto en algún caso que yo he podido hacer, se genera un vapor que a mi entender es mucho más permanente, es mucho más estable y no se disipa tan rápido. Por eso yo diría que la utilización de las microondas perjudica la buena visualización o impide un poco más la correcta visualización de la posterior utilización de la ecografía con contraste. Esta es mi percepción personal. No, yo discrepo un poquitín. Yo utilizo las dos, ¿eh? Utilizo radiofrecuencia y microondas y la verdad es que en cuanto al estado que queda después de eso, yo no encuentro mucha diferencia. Cambia la técnica, utilizo técnicas diferentes para una y otra, pero yo creo que no especialmente. Pero bueno, otra de las dudas que tenía es ¿cuál es el protocolo que utilizas tú de seguimiento? ¿Cómo metes el contraste? Me llevo bien porque yo normalmente suelo hacer una ecografía con contraste al mes normalmente y antes hacía más ecografías con contraste y ahora sencillamente el seguimiento lo hago con volumen fundamentalmente también, pero con microflujo. El microflujo ha cambiado mucho. Yo creo que los nuevos equipos joder, tienen una sensibilidad de la leche y la verdad es que funcionan bien. ¿Cómo haces el seguimiento? Vamos a ver. O sea, uh, para que nos entendamos, yo utilizo el contraste durante el procedimiento, justo antes y después, para tener esta información de la eficacia en el momento del procedimiento y recordar que la segunda administración del contraste la hago con el contraste, con la aguja puesta dentro del nódulo, ¿vale? Esto es una cosa. Después, cuando hago una radiofrecuencia de un nódulo sólido que es ecógeno y que hacemos un control ya al cabo de los 3 meses, ahora ya no hago el control del mes, hacemos un control al cabo de los 3 meses, cuando este nódulo hiperecógeno lo hemos tratado con radiofrecuencia, se ve la zona necrótica con modo B perfectamente y en estos casos yo no utilizo el contraste. Yo estoy utilizando el contraste después del procedimiento en los casos un poco no más complejos, sino los casos en los que los nódulos son mixtos, en los que he administrado el alcohol para secar la parte líquida, pero también he puesto el alcohol en la parte sólida para conseguir esta necrosis coagulativa generada por el alcohol. Esto genera una necrosis que no es concéntrica. Esto genera una necrosis muy irregular. Y en estos casos, al cabo de 2 o 3 meses, es cuando hago la ecografía con contraste. ¿Por qué? Porque en base a esto, en base al grado de necrosis producido por el alcohol, decido actuar directamente ya con la radiofrecuencia o bien esperar que la necrosis con el alcohol, que a veces es muy importante, vaya terminando su efecto. Tengo la impresión, esto es un apunte para compartir, no sé si tú compartes esta opinión, de que el alcohol genera en la evolución mucha más calcificación distrófica que no la ablación con radiofrecuencia. Sí, Por sí, eso, es un problema, es serio, porque cuando haces una alcoholización o una esclerosis de un quiste, generas calcificaciones y luego igual haces un control al cabo de 4 o 5 meses y está todo el mundo alterado porque han visto calcificaciones en el nódulo residual. Le parece un nódulo horrible, no sé si te pasa a ti lo mismo. Dices, esto es maligno, esto es un cáncer. No, no, es que está esclerosado. sí, es esto. Y esto es uno de los inconvenientes de los pacientes que se tratan con radiofrecuencia, que siempre, en toda su vida, si cambian de ecografista, si cambian de doctor, tendrán que advertir que, evidentemente, este nódulo ha sido tratado con radiofrecuencia, porque el aspecto de un nódulo tratado con radiofrecuencia
es tremendo, es tremendo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nada, pues oye, únicamente me ha encantado los casos que has enseñado y nada, un placer volver a estar y nada, buena charla. Igualmente. Muchas gracias, doctor. Damos paso a doctor Matías Lara. Sí, buenos días, Javier. Gracias por tu presentación. Yo estaba presente también en Reggio Emilia cuando dabas la presentación al TNT. Yo estoy de acuerdo contigo que en la seguridad de la utilización del medio de contraste ecográfico. En nuestra experiencia de 10 años de ablaciones de tiroides con varias técnicas, láser, radiofrecuencia, microondas, y utilización asociada a la utilización del contraste ecográfico, no hemos tenido complicaciones severas. Es verdad que en Reggio Emilia había algún grupo que hablaba de las reacciones alérgicas que ellos habían tenido al contraste, pero en nuestra experiencia de 10 años no hemos tenido. Y otro aspecto importante que hay que subrayar es la posible utilización del contraste, aparte que durante el procedimiento, como has enseñado, como comentaba el doctor del cura también, después del procedimiento y en el seguimiento a largo plazo. Como sabemos que la ablación no es una técnica, como comentabas, resolutiva, radical. Por lo tanto, tenemos que seguir vigilando la posible aparición de áreas de vascularización intranodulares o perinodulares. Entonces, también yo creo que es importante utilizar el contraste ecográfico en el seguimiento a largo plazo. Y otro punto fundamental, saber los cambios ecoestructurales de los nódulos que tratamos, y ahí también puede haber la importancia del contraste ecográfico. En la experiencia de todos nosotros que realizamos estos tratamientos, sabemos que cuando vienen pacientes que han sido controlados en centros donde no hay experiencia en estos tratamientos, muchas veces vuelve el paciente diciéndote que le has creado un cáncer en el tiroides. En estos casos, la primera línea de diagnóstica yo creo que tiene que ser el medio de contraste para demostrar a ti mismo y al paciente que realmente el área que se ve dentro del nódulo es completamente vascular, por lo tanto necrótica. Esta es una herramienta fundamental para luego eventualmente evitar de pasar a punciones y biopsia, pero es un punto importante también para la tranquilidad del paciente. Y luego en el control a largo plazo, sabemos que hay una reducción importante del volumen de los nódulos. Lo que vemos con el contraste es que el área residual siempre es avascular, sin imágenes de captación de contraste. Por lo tanto, estamos tranquilos. Perfecto, muchas gracias, Matías. Pues si os va bien a todos, podemos concluir la sesión con el doctor Pedraza. Sí, primero de todo agradecer a cada uno su participación. Yo creo que, bueno, como siempre, los expertos José y Matías, muy bien por vuestros comentarios. Después, Diego, muchas gracias también por tu académica tarea como moderador y Xavi, como siempre, transmitiendo entusiasmo. La verdad es que todo lo que explicas da ganas de salir corriendo y empezar a hacerlo. Yo creo que lo que nos has animado es decirlo, a ver, está bien que utilicemos las nuevas técnicas de eco, pero pon en tu vida el eco con contraste, es útil, te va a ayudar, utilizando también las nuevas técnicas, pero como radiólogo tenemos que utilizarlo y has explicado todo cómo hacerlo. Simplemente has hecho una invitación a hacerlo. No sé si te parece bien este mini resumen, Xavi. Me parece fantástico, como siempre, tu capacidad de síntesis y una vez más, pues os felicito por este proyecto y os animo a seguir adelante difundiendo la radiología por todo el mundo, que es lo que estáis haciendo con mucho coraje, con mucha dedicación y con mucha profesionalidad. Muchísimas gracias. Salva. Gracias a ti. Simplemente a la audiencia recordar y a todos que mañana descansamos y volvemos el miércoles. El miércoles tenemos a la doctora Emilce Truco de Girona, que nos va a hablar de los nuevos cambios que hay en estimulación cardíaca y en los marcapasos y cómo eso nos afecta cuando tenemos que hacer resonancia, por ejemplo, cuando en marcapasos que no tienen cable. Estáis todos invitados, nos vemos el miércoles, que tengáis un gran día. Gracias Xavi, gracias Matías, gracias José y gracias Diego y gracias Dani. Nos vemos. Un saludo a todos. Deu. Hasta luego, Baby. Moltes gràcies. Bon dia.